Momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al informativo Willaricui aquí en Radio Surfui. Hoy, 19 de diciembre del año 2022. Falta muy poco para la Navidad, para la Nochebuena. Y estamos acompañándolos aquí junto a Hernán Zulca. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Henry, me cambiaste. Henry, por favor. Estás pensando en tu amigo, tú. Un saludo para nuestro amigo Henry, ¿eh? Un saludo para Henry. Estamos monitoreándonos. Sí, bueno, me voy a retractar. Voy a decir Gonzalo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Y buenos días también a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui, quienes se enganchan a esta hora de la mañana, 6:41 de la mañana, todos en la sintonía del informativo Willaricui a través de las ondas de Radio Surfui. Un saludo para nuestros amigos de la provincia de Cotabambas, también para nuestros amigos de la provincia de Grau y bueno, para sus distritos respectivos que están en la sintonía del informativo Willaricui. Hoy ya prácticamente 19, ¿eh? Falta 19, muy poco, sí, para la Navidad. ¿Cuánto? 6 días. 6, ¿no? Sí, 6 días. Sí. Y vamos a estar ahí cantando con los niños toribianitos. Feliz Navidad para todos. Pero no se siente mucho, ¿no? Un espíritu navideño, Hernán, a raíz de todos los acontecimientos que están desarrollándose pues en nuestro país, estas manifestaciones, estas paralizaciones que tenemos por el cambio de gobierno que hemos tenido a raíz del golpe de Estado del del expresidente Pedro Castillo. No le siento un espíritu navideño. Sí, como que le ha puesto un poco de freno, sí, ¿no? A las celebraciones de la Navidad y también de fin de año. Pero sin embargo, ojalá que esto se solucione y se dé de la mejor manera. Por supuesto, nosotros vamos a estar con toda la información de lo que está aconteciendo en nuestro país y también en el mundo, desde luego. ¿Por qué? Porque el día de ayer, Hernán, campeonó Argentina. Después de mucho tiempo campeonó Argentina, campeonó Lionel Messi. Ha sido una fiesta total y ha sido un partidazo, ¿no? Che, ¿viste el partido de ayer? Lo vi, fue un partidazo realmente. Me atrevería a decir que es uno de los partidos más emocionantes de la historia de los mundiales. Sí, un partido muy, como dices, emocionante prácticamente. Y Argentina, casi faltando 10 minutos para que termine el partido, y Argentina lo tenía la victoria en las manos. Pero sin embargo, por ahí la reacción del equipo de Francia al frente con Mbappé, lograron empatar el 2-2 y luego se vino el alargue, el empate y finalmente a penales. Un partido no apto para cardíacos, ¿eh? Definitivamente, no sé qué pasó con Argentina, que ya se veía campeón del mundo con 2-0, pero justo estábamos viendo el partido y te comenté, Francia en cualquier momento le puede hacer 2 goles tranquilamente y apareció pues este monstruo, como le dicen, que es Kylian Mbappé. Uh-huh. Kylian Mbappé, que se encargó de empatar el partido y de poner a la gente, al pueblo argentino pues en ascuas. Sí, cuando ya todo estaba hecho, digamos, para Argentina, reaccionó Francia, ¿no? Francia, y como dices, Mbappé adelante, hizo su hat-trick, 3 goles. Hizo hat-trick, claro, de penal, pero hizo. Claro, de penal. Y luego otro penal, 4 goles. Sí, es un jugador distinto, sin lugar a duda. A mi parecer le falta un poco de humildad a Kylian Mbappé, es muy joven aún, pero le falta un poco de humildad. Ayer lo vi un poco soberbio, tal vez. Sí, ¿no? Como que no aceptaba tampoco la derrota y trataba de, digamos, mirar mal, creo, ¿no? A Argentina, sí, y a toda la gente que le acompañaba a Lionel Messi en ese momento del partido. Bueno, vamos a estar hablando más adelante, por supuesto, de deportes. Quizá nos va a estar acompañando Sami Canales para darnos un informe más completo de lo que sucedió el día de ayer en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde Argentina se coronó campeón de la mano de su capitán Lionel Messi,
Y bueno, bien por el pueblo de Argentina, bien por el país de Argentina, que lo estaban buscando hace muchísimo tiempo, y desde luego también que Lionel Messi, el capitán, ya venía arrastrando esta deuda años y años atrás, ¿no? Claro, y casi la malogra. Casi, pero no. Bueno, felizmente se dieron las cosas. Claro, hizo una salida casi desde el medio campo, ¿no? Perdió el balón. Por la banda izquierda se iba, le quitaron el balón. Y gol de Mbappé. Y golazo de Mbappé. Sí. Bueno, vamos a estar más adelante con toda esa información, pero siempre es bueno darles a ustedes los titulares de hoy, 19 de noviembre. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Muy bien, hoy es lunes 19 de diciembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Y tenemos una reflexión, por supuesto, para todos ustedes hoy, en este día, lunes. Hernán, vamos con la reflexión del día. Preste mucha atención, amigos oyentes, a la reflexión, y si desea, aliste el lápiz y papel a la mano para anotar la reflexión para el día de hoy, lunes 19 de diciembre de 2022. Y la reflexión es lo siguiente: a veces la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso. Muy bien, entonces ahí está la reflexión del día. A veces la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso. Y un ejemplo muy claro es ayer la adversidad que pasó el equipo de Lionel Messi, el equipo de Scaloni, para poder obtener la Copa del Mundo, ¿no? Esa adversidad que le pusieron los 2 goles que lograron el empate, pero felizmente y con mucho valor lograron sacar un resultado adelante, ¿no? Pese a las adversidades. Sí, porque ya Francia iba dominando el partido, ¿eh? Sí, con sus grandes jugadores. Más estaban jugando un juego aéreo, pero sin embargo no se aminalaron frente a los equipos, frente al equipo francés, y Argentina supo cómo mantener por lo menos el resultado a favor. Y finalmente el grande jugador, el arquerazo, el Dibu Martínez. Emiliano Martínez. ¿Qué tal salvada de gol al último minuto, cuando faltaba solo 1 minuto? Le dijo no a Francia y en los penales levantaron la Copa Argentina. Muy bien, ya saben, entonces a veces la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso, ¿no? Hay que encarar esas adversidades para que de alguna u otra forma se logre salir exitoso de cualquier situación. Vamos con las efemérides el día de hoy. Recordemos un día como hoy, 19 de diciembre, vamos hasta el año 1822. ¿Qué pasa un día como hoy en el año 1822? Se juran las bases de la Constitución Política del Perú. Dato muy importante para todos los compatriotas que nos están escuchando a través de la AM, la FM, y también, por supuesto, a la gente que nos escucha por el Facebook. Un día como hoy, en el año 1822, se juran las bases de la Constitución Política del Perú. Carta magna que tenemos hoy en día y a la cual le debemos respeto. Vamos, amigos oyentes, al año de 1913, un 19 de diciembre, un día como hoy, nace en Arequipa el sacerdote Juan Landázuri Ricketts, arzobispo de Lima y cardenal del Perú. Nos remontamos al año 1926. Nace en Trujillo Alejandro Romualdo Valle, poeta y periodista de la generación del 50, ganador del Premio Nacional de Poesía en el año 1949 y autor del poema Canto Coral a Túpac Amaru, que es Libertad. En el año de 1930, un día como hoy, nace en Malvas, esto en la provincia de Ancash, María Alvarado Trujillo, pastorita huaracina, intérprete y compositora de música vernácula. Fue reconocida en 1991 como Patrimonio Cultural Viviente de la Nación y la Cámara de Senadores la condecoró con el grado de comendadora. Y yo me acuerdo de Pastorita Huaracina, ¿eh? Sí. La recuerdo. Pastorita huaracina. ¿Quién no ha bailado con ella? Vamos al año 1997. Un día como hoy se estrenó la película Titanic con Leonardo DiCaprio, la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine.
fue una de las películas más exitosas, por no decir la película más exitosa, y también fue escrita y dirigida por James Cameron con una recaudación, escuche bien, de más de 1.800 millones de dólares estadounidenses a nivel nacional. Así que para todos los... Perdón, a nivel mundial, tienes razón. Sí. 1997, hoy se estrena Titanic, será motivo para verla en la noche y antes de descansar. Así va a ser. Titanic, una buena película, recomendada. Bueno, nos trasladamos, amigos oyentes, en el año 2002, la partitura original de la Novena Sinfonía de Beethoven es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Siempre he intentado aprender a tocar esa canción, un poco difícil, ¿eh? Todavía no. Vamos al año 2003. ¿Qué pasa en el año 2003? Un día como hoy, en Perú, Cienciano se corona como campeón de la Copa Sudamericana, haciendo historia en el fútbol peruano, y no solamente en el fútbol peruano, sino en el fútbol a nivel internacional. Upa, que upapá, el Cienciano es el papá. Un día como hoy, amigos oyentes, un 19 de diciembre, pero en el año de 2021, en Chile, el candidato de izquierda Gabriel Boric gana la elección presidencial, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de su país. Bien, amigos, esas han sido las efemérides. Un día como hoy, 19 de diciembre, siempre es bueno recordar qué pasó en la historia. Inmediatamente nos vamos con los titulares a nivel local, regional e internacional. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Muy bien, vamos con los titulares a nivel local. Según Ordenanza Municipal número 013-2022, la Municipalidad Distrital de Akira ayer desarrolló la audiencia pública de informe económico del año 2022 en la Plaza de Armas, donde estuvieron presentes alcaldes menores y presidentes de comunidades, presidentes de barrios, organizaciones sociales e instituciones del distrito y población en general. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, más titulares en el ámbito local. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho hace llegar la invitación para la inauguración del Colegio de Patabamba al mediodía de hoy, obra que beneficiará a la población educativa de dicha comunidad. Todos quedan cordialmente invitados al acto inaugural, indicó la autoridad. Seguimos con la información local. Con el proyecto Frutales, la Municipalidad Distrital de Cotabambas hizo la entrega de los paltos del vivero instalado en la comunidad de Cutuctay, entregando a cada beneficiario de las asociaciones que están reconocidas en registros públicos más de 5.000 plantones de paltos y diversos frutales. Más titulares en el ámbito local. Las Bambas promueve crianza de gallinas ponedoras para mejorar la alimentación de los pobladores de la comunidad de Pisacasa, pensando en una alimentación de calidad y dieta sana de madres, niños, niñas y adultos mayores con más vitaminas y proteínas. La minera Las Bambas entregó 350 gallinas ponedoras de 2 meses a la comunidad de Pisacasa, proyecto avícola que se complementa a la entrega de fitotoldos y cuyes en esta misma localidad. Muy bien, amigos, esta semana vamos a estar continuando en esta emisora, aquí en el informativo Willaricui, con un espacio para poder entrevistar a los distintos alcaldes de la provincia de Cotabambas para que puedan tener la oportunidad de llegar a la población, a todos los oyentes a través de la AM, la FM y también, por supuesto, a la gente que se conecta a través del Facebook. Ellos van a tener la oportunidad de poder manifestar su informe de gestión del año 2019 al año 2022. Van a poder dar a conocer los logros obtenidos y así como también las dificultades que se han presentado en su gestión. Nosotros vamos a estar comunicándonos el día de hoy con el alcalde del distrito de Akira, el señor Gonzalo Paz. Más adelante vamos a estar tratando de comunicarnos con él para que pueda dar su informe de gestión antes de que termine ya todo este proceso que él ha llevado en el distrito de Akira.
6 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes, nos vamos a los titulares en el ámbito regional y en Apurímac. El Ministerio Público debe iniciar investigación de infiltrados que atacaron locales públicos en Abancay. Cámaras de vigilancia instaladas en exteriores del Poder Judicial de Apurímac muestran que autores de incendio y destrucción de oficinas no eran campesinos ni pobladores que salieron a protestar en contra del Congreso. Continuamos con más información regional. En Apurímac, paro regional indefinido prosigue. En las próximas horas se realizarán los bloqueos de principales accesos a la región Apurímac. Dieron a conocer dirigentes de diferentes organizaciones sociales que anunciaron desde el viernes una tregua de 48 horas para que la población pueda reabastecerse de alimentos y víveres. Entre tanto, amigos oyentes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esto en el aeropuerto de Juliaca, reabrirá el lunes 19, el día de hoy, amigos oyentes, y el aeropuerto de Ayacucho el día de mañana, 20 de diciembre. Paola Lazarte, ministra de Transportes, informó que la tarjeta de embarque en los aeropuertos servirá para identificar a los usuarios y como salvoconducto. Muy bien, gobernadores regionales electos de Cusco y Apurímac rechazan reunirse con la presidente Dina Boluarte. Mediante sendos pronunciamientos, los gobernadores electos de ambas regiones señalaron que no se les informó la agenda de la reunión y exigieron la renuncia de la jefa de Estado por la muerte de manifestantes. Y en la región Cusco, amigos oyentes, turistas argentinos celebran con algarabía campeonato de su selección en Qatar 2022. Niño vendedor de artesanías recibió el regalo de una camiseta con el número 10 de Messi. ¿Esto en dónde? En la región Cusco. Nos trasladamos hasta la ciudad blanca de Arequipa, donde peritos policiales verificaron daños en instituciones atacadas en el Pedregal. El Ministerio Público de Arequipa participó de la diligencia de inspección en las empresas Gloria y Laive, así como las sedes del Poder Judicial y la Fiscalía en la localidad de El Pedregal. Esto estuvo a cargo de peritos de la Policía Nacional del Perú. Y en Arequipa también, amigos oyentes, ganaderos de Arequipa donaron 600 litros de leche fresca. El personal policial de la comisaría de Aplao, al mando del comandante Policía Nacional del Perú, Edward Vázquez Acaro, repartió ayer leche fresca a bordo de un patrullero. Se está malogrando la leche. No hay a dónde llevar, lo mejor es donar y darle a la población. En Arequipa también, Fuerza Aérea traslada a 70 niños en vuelo humanitario. La Fuerza Aérea del Perú, en un vuelo de ayuda humanitaria, trasladó de la capital de la República a la ciudad de Arequipa a 70 niños con discapacidad esta mañana. 6 de la mañana con 57 minutos, vamos a los titulares en el ámbito nacional. Y bueno, la presidenta Dina Boluarte exige al Congreso aprobar el adelanto de elecciones. No busquen pretextos, está en sus manos. La jefa de Estado indicó que seguirá firme en el cargo hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones. Así indicó que también asumió la presidencia cumpliendo la sucesión constitucional. Continuamos con información nacional, siendo las 6 de la mañana con 58 minutos. Sesión del Pleno del Adelanto de Elecciones se reanudará el día de mañana, martes 20 de diciembre. El último viernes, tras no aprobarse el adelanto de elecciones, el presidente del Congreso suspendió la sesión, habiendo quedado pendiente la reconsideración al voto de dicho dictamen. Más titulares en el ámbito nacional y la presidenta Dina Boluarte deja sin efecto el lema Siempre con el pueblo, puesto por Pedro Castillo. Y la presidencia de Consejo de Ministros estableció el retiro del logo en todas las entidades del Poder Ejecutivo y la frase Siempre con el pueblo en toda publicidad institucional. Continuamos con más información. Elvia Barrios declaró: el adelanto de elecciones es un clamor popular y la abstención para aprobarla es irresponsable. La presidenta del Poder Judicial señaló que el Congreso tiene una enorme responsabilidad en la aprobación del adelanto de elecciones. Asimismo, destacó que hay demandas justas en la población, pero no los actos vandálicos.
Entre tanto, Pedro Angulo, las denuncias de excesos de las fuerzas del orden se tienen que investigar. El premier señaló que el Estado ha invitado a un organismo internacional para que verifique si ha cometido excesos contra la población. Indicó también que la presidenta está evaluando a los nuevos integrantes del gabinete. 7 de la mañana, vamos con información internacional. Estados Unidos pide a Perú que haga las reformas necesarias para proteger la democracia. El secretario del Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, transmitió esta petición a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, durante una conversación telefónica. Entre tanto, amigos oyentes, al menos 37 muertos en India por intoxicación con alcohol adulterado. La venta y el consumo del alcohol están prohibidos en muchas partes de la India, por lo que muchos acuden al mercado negro. En Ucrania, Zelensky difunde el mensaje de paz para el Mundial de Qatar que fue rechazado por la FIFA. CNN reveló que la FIFA se negó a emitir el video de Volodymyr Zelensky antes de la final entre Argentina y Francia. Sin embargo, el mandatario de Ucrania decidió hacerlo público en sus redes sociales. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico. Ahora nos vamos de inmediato a las notas deportivas, a los titulares para el día de hoy, lunes 19 de diciembre. Y bueno, amigos oyentes, de la mano de Lionel Messi, Argentina es campeón del mundo al derrotar por penales a Francia en la final de Qatar 2022. Argentina le derrotó por 4-2 en la definición por penales a Francia en Lusail Iconic Stadium en la gran final del Mundial de Qatar 2022. De esta manera termina este campeonato internacional. Lionel Messi, tras ganar el Mundial en Qatar 2022, dijo: sabía que Dios me lo iba a regalar. Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, se mostró feliz de la vida después de celebrar el primer Mundial de su carrera. Alberto Jiménez felicita a la selección argentina tras salir campeones del Mundial Qatar 2022 a través de sus redes sociales. El presidente argentino celebró el triunfo de su país. La albiceleste alza la Copa del Mundo por tercera vez en su historia. 3 mundiales. Y tengamos en cuenta que nadie le tenía fe tampoco al director técnico de Argentina, ¿no? A Scaloni. Lionel Scaloni. Nadie le tenía fe. Estuve viendo en la mañana algunos periodistas, han hecho un resumen de todos los periodistas que hablaron en contra de tanto de Lionel Scaloni como de Lionel Messi. Ambas hablaban que no tenían que renunciar al comando técnico de la selección argentina, que Lionel Messi tenía que dar un paso al costado y que siga jugando en Europa, cosas así. Bueno, el destino se encarga de poner las cosas en su lugar, ¿no? Claro. Y bueno, Lionel Scaloni es uno de los directores técnicos más jóvenes. Sí, súper joven, ¿no? Sí. Se puso a llorar ayer. Qué emoción. Le dedicó a Dios. Es verdad. Esto va para bien. Es verdad. Se puso a llorar. Y varios, también estuvo el Dibu Martínez, estaba llorando ahí, como que, contagiaba de esa emoción el día de ayer los jugadores de Argentina. Ese es un loco, el Dibu Martínez también, ¿ah? Sí. Es un loco. Se le vio ayer, es un locazo. Hasta posando para la foto, ¿eh? Sí, ya han sacado varios memes que ya más adelante ustedes, amigos que tienen acceso ahí al internet desde su celular y que también nos están viendo a través de su celular, algunos a través del Facebook, van a poder ver todos los memes que han sacado, no solamente del Dibu Martínez, sino de Kylian Mbappé, cuando dijo en su momento que el nivel del fútbol sudamericano no estaba a la altura del nivel del fútbol europeo, ¿no? Uh-huh. Sí. Que si revisaban la historia en las copas del mundo, siempre se lo llevaba un europeo. Sí, y bueno, ayer no sé qué dirás Kylian Mbappé. Le callaron la boca. Le callaron la boca. Muy bien, amigos, hasta aquí los titulares del día de hoy, 19 de diciembre del año 2022. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Muy bien, vamos entonces, tenemos ya la información lista para todos ustedes hoy 19 de diciembre del año 2022. Recuerden que en breves minutos vamos a estar comunicándonos con el alcalde de Akira.
con el señor Gonzalo, alcalde de Alquira, el señor Gonzalo Paz, para que pueda dar a conocer los logros obtenidos en su gestión. Vamos a pedirle a Chinchilico que nos apoye con este enlace telefónico. Mientras, vamos a ir una brevísima pausa y ya retornamos aquí en el informativo Huillaricui. Vamos a una pausa y retornamos. En Huillaricui, desarrollo de la información. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya fuaño, caj pasto, pues lo paran checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos vehícula pomina, y chunta gamanaspa, manan como antes nacho retuñamos ya, milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni spallata, no hay con hasta ibu porque era camina y mapaj kan hatishan pospolote pai pawang este che ishat kanes y mapaj mi kanar ni spalak ni na kuiko anje tiri controla na kse anje tiri giri son conch manche hatun chari marik lakiku Sapanca comunidad sabalikuiman autores conata, seguramente sapan comunidad conata autores en chicona, che amigo en chicona, sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che to porque que canaya nicho daño moriqui de las tanques por sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, distritales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya fuaño, caj pasto, pues lo paran checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos vehícula pomina, y chunta gamanaspa, manan como antes nacho retuñamos ya, milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni spallata, no hay con hasta ibu porque era camina y mapaj kan hatishan pospolote pai pawang este che ishat kanes y mapaj mi kan.
Muy bien, amigos, 7 de la mañana con 10 minutos, 7 de la mañana con 10 minutos, estamos de vuelta aquí en el informativo Willaricui y por supuesto trayéndoles la información día a día. Estamos en conexión momentáneamente con el alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Así es, amigos oyentes, ya estamos en contacto con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, don Porfirio Gutiérrez, para que nos brinde información, amigos oyentes, sobre la inauguración del Colegio de Patabamba, que se realizó el día de hoy, obra que beneficia a la población educativa de dicha comunidad y donde participantes de la comunidad y de otros lugares estuvieron presentes. Para mayores detalles, ya estamos en contacto con el alcalde de la Municipalidad de Chalhuahuacho, el profesor Porfirio Gutiérrez. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, estimados emisora, toda la población que sintoniza a este programa radial. Al mismo tiempo también a todas las autoridades y la población en general aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Indudablemente, de verdad, estaba programado nuestra inauguración de nuestro colegio secundario en esta comunidad, ¿no? En Patabamba, que va a albergar pues a los niños, principalmente a nuestros niños de ahí de la comunidad de Minascucho, Quehuillabamba, Patabamba, y también comunidades aledañas que son del distrito de Mara. Estamos hablando de Chacamachay, Huancacaya Grande, Chico. Es un colegio nacional, ¿no? En todo caso puede atender a más estudiantes, porque hoy día vamos a inaugurar pues justamente una infraestructura moderna de acuerdo a los últimos parámetros que el Ministerio de Educación maneja en el territorio nacional. Entonces, para nosotros es una alegría porque los gobiernos de turno siempre tenemos que respetar la política social, ¿no? De atender en tema de educación, en tema de salud, pero también para ello se hizo el convenio con el Ministerio de Educación, es decir, con la Unidad de Gestión Educativa Local. Con ellos hemos hecho el convenio para poder construir esta infraestructura moderna dentro del distrito de Chalhuahuacho. Señor alcalde, adicional a la inauguración de este centro educativo, tal vez se vienen otras actividades en esta semana para el distrito de Chalhuahuacho que nos pueda comentar. Sí, ciertamente nosotros siempre estamos abocados en estos momentos en el tema de la transferencia de gestión. Sin embargo, también hay varias obras que hemos culminado a estas alturas, ¿no? Entonces va a continuar, por ejemplo, está pendiente la inauguración de la carretera de Quehuillabamba, que une a dos sectores, ¿no? A dos comunidades campesinas, es decir, a Minascucho, a Patabamba, que une pues a la carretera provincial, ¿no? De Mara a Quira. Esa carretera también está culminada, ¿no? Y por supuesto que nos va a dejar la gestión anterior ya iniciado el proyecto, con algunos problemas, pero sin embargo, pues a nosotros nos incumbe a la autoridad de turno de culminar, porque sería omisión de nuestras funciones de no continuar estos proyectos. Y felizmente se ha concluido, ya está en uso esta carretera, tanto para el centro poblado que es Minascucho, Patabamba, Quehuillabamba y todas esas comunidades que viven en ese sector. Entonces también se va a realizarse a cabo esta inauguración. Por otro lado, también está listo la carretera en Chocoyo, ¿no? La carretera es también una bonita obra que ya está culminada. Luego tenemos el saneamiento básico allá en Caguapirua. Luego tenemos saneamiento básico en Suituyo, en Molino Pata. También ya está culminado el puente Tambuya, ¿no? En el sector Sudjuña.
y otras por ejemplo en Caraiguacho no vamos a entregar, seguramente a la siguiente gestión van a entregar, porque después del culminar la obra siempre tiene que haber todavía una comisión de recepción de obra, ¿no? Entonces, según la normativa, son todavía algunos días que tiene que pasar y ya no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, esas son nuestras actividades que vamos a ir entregando nuestra obra. Por ejemplo, allá el otro día siempre estoy permanentemente monitoreando la obra allá en Chuntawil, que es bonita también la obra, que realmente me ha impresionado porque muchos de nuestros compañeros pues en estas comunidades estaban olvidados, no tenían acceso, hay muchos compañeros incluso carecían de servicios de saneamiento básico, electrificación. Entonces, cuando esta obra ya está concluida, además de eso, hay 2 represas que se va a hacerse ahí, muy cerquita, entonces ya no van a tener dificultades para trasladar también materiales cuando se inicie nuestros proyectos de represamiento de agua, ¿no? Entonces yo los invitaría, señores, que visiten también estas obras. Entonces, por ejemplo, ahí hay algunas partes, por ejemplo, tenía que hacerse un puente, pero se ha hecho un deductivo, entonces hay unos 300 o 300 metros falta culminar ahí. Entonces eso va a continuar también. Ya la siguiente gestión entregará, ¿no? Y por otro lado, hace poco, señor periodista, yo he firmado para 7 sectores o centros poblados para el programa Sumahuasi, ¿no? Entonces, es decir, nuevamente van a tener nuestro sector, por ejemplo, acá Chuicuni, Jatahuasi, no me acuerdo, son total 7. Sin embargo, también estoy dejando listo, va a continuar el año 2023, 24, va a continuar todavía en 31 sectores en este caso, ¿no? Entonces, es decir, al 100% se va a atenderse con el programa Sumahuasi, ya está firmado, ya está totalmente saneado los documentos, solamente es a falta de financiamiento, no se va a atender todavía esos 31 que faltan en algunos sitios, ¿no? Por otro lado, también hay que enfatizar, nuestro gobierno nacional, ¿no?, del Programa Nacional de Vivienda Rural, en esa gestión ha atendido 22 más 7, 29 sectores ha atendido en esta gestión. Por eso ya incluso han formado ya comité o núcleo ejecutor para seguir atendiendo con el programa Sumahuasi. Entonces, de eso a nuestro gobierno nacional también hay que agradecer, porque tantas comunidades, tantas poblaciones tenemos a nivel nacional como nosotros carecen ese tipo de viviendas. En todo caso, ya nuestras comunidades, nuestros sectores ya cuentan con esta vivienda muy importante, ¿no? Acá en Chipicuni, por ejemplo, hay personas, ¿no?, que necesitaban esta vivienda. Igualmente allá en Jatahuasi, no, total en 7. No, yo no tengo en la mano ahorita, porque son 31 más 7, 38 todavía eran, ¿no? Entonces es una lista larga, de los cuales ya 7 ya son, ya realmente, ya desde el ministerio han venido, han formado comité, ya el presupuesto ya está listo. Muy bien, señor alcalde, realmente lo felicitamos por todas estas actividades que estamos seguros son en pro del beneficio de la comunidad del distrito de Chalhuahuacho. ¿Y cómo ve usted a la población, señor alcalde, con respecto, bueno, a estas paralizaciones, estas movilizaciones que se han estado desarrollando contra el gobierno actualmente, solicitando el cese del Congreso, también la renuncia de Dina Boluarte y, bueno, entre otros pedidos? ¿Cómo ve a la población de Chalhuahuacho frente a estas circunstancias? Sí, toda la población, todo el Perú, pues estamos viendo el problema, ¿no?, de crisis política, ¿no? Todavía esto no es de este año, ya son varios años la gente está reclamando sobre la reforma constitucional.
Sin embargo, tiene sus procesos, sus procedimientos, no es el capricho, digamos, de algunos ciudadanos, sino tiene su propia normativa, su propio procedimiento, ¿no? Anoche misma estaba evaluando ese tema, estaba leyendo, en el cual pues se necesita que el mismo presidente de la República presente la iniciativa legislativa, luego pues con los 2/3 de todos los congresistas tienen que aprobar en 2 legislaturas. No, para ello no hay un apoyo, ¿no? La vez pasada la actual presidenta interina pues presentó sobre adelante de las elecciones, el cual pues el Congreso de la República está rehusándose, no están aprobando, están rechazando. Entonces, por eso pues tenemos que entender, ¿no? Y por otro lado, también tiene que haber esa firma de 0.3% de ciudadanos que deben firmar. En algún momento el expresidente don Pedro Castillo presentó, pero ya el Congreso lo ha rechazado. Entonces, en líneas generales, sobre nuestra Constitución Política del Perú, que se ha hecho en el año 1993, en su momento, pues la población misma, o sea, los ciudadanos peruanos de ese entonces, han aprobado mediante referéndum. Pero de ese tiempo hasta este año, ya pasaron 30 años, algunos artículos ya están desfasados, ya no está pues para que pueda ayudar a desarrollar, ya no está pues para que, digamos, genere la economía para toda la población, sino en ese entonces, por ejemplo, estaba pensado para invitar a los inversionistas extranjeros. ¿Y por qué? Porque nosotros estábamos en una situación de crisis económica, no estaba en déficit. Entonces, de ese tiempo hasta el día de hoy ya pues hay que modificar algunos artículos de nuestra Constitución Política del Estado. De esa manera, para tranquilizarnos, porque de todas maneras la población está pues exigiendo cambio de constitución, cierre del Congreso, adelanto, renuncia. No, pues así los ciudadanos no podemos actuar, señores, porque queramos o no queramos, la Constitución Política de 1993 está vigente, ¿no? Y tenemos que respetarlo, no seamos autoridades, seamos ciudadanos, tenemos que respetar porque es nuestra Constitución Política del Perú. Pero ¿podemos reformar? Sí se puede, pero para ello tiene que haber la mayoría absoluta de los congresistas para que puedan aprobar en 2 legislaturas, es decir, cuando estamos hablando de 2/3, estamos hablando de 87 congresistas tienen que aprobar esa reforma de la Constitución Política del Estado, y de esa forma de repente puede haber recorte presidencial, que los congresistas quizás pueden ser, si el gobernante es elegido por 5 años, entonces puede ser 3 años, 2 años y medio. Hay que hacer varios cambios, ¿no? Dentro de la Constitución Política del Estado. Para ello hay que consensuar, porque con conflictos no vamos a solucionar. Es cierto, nosotros podemos reclamarnos, claro que sí, eso está contemplado justamente dentro de nuestra Carta Magna, pero hay que respetarnos unos a otros. Eso es lo que yo puedo comentar, eso es mi apreciación, porque no es a la fuerza. Mucha gente dice, ¿qué pasaría? ¿Se renuncia la señora Dina Boluarte? Necesariamente, de acuerdo a la Constitución, va a asumir pues el actual presidente del Congreso de la República. Eso hay que evaluar, ¿nos conviene o no nos conviene? Ahora, mucha gente dice, no, después también él tiene que renunciar. Entonces, finalmente, ¿quién va a gobernar? Pues, señores, igual es si la señora Dina está diciendo que las elecciones adelantadas que se den en el año 2023 y el cambio de mando sea en el año 2004, está correcto, pero a eso tienen que entender también los congresistas para de esa forma pues no generar conflicto en el Perú, tampoco generemos crisis económica, porque
entre peruanos ya tenemos que reflexionar, porque estamos en el siglo XXI. Hoy en día todos leemos, todos estamos al día de las noticias, entonces tampoco unas cuantas personas que no nos lleven pues al extremo, pues. Muy bien, muy bien. Muy bien, señor alcalde, muchísimas gracias por esta entrevista, estas palabras, y como usted bien menciona, hay una carta magna, la Constitución de 1993, a la cual se le debe respeto y obediencia, y bueno, lo ha dicho muy claro el alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Señor Porfirio, nosotros lo invitamos el día de mañana a que pueda brindarnos una entrevista durante toda esta semana en el informativo Willaricui. Estamos dando espacios a los alcaldes también para que puedan hacer su informe, ¿no? Su informe final para la población, donde indiquen qué obras se han ejecutado durante este periodo de gestión, cuáles han sido las dificultades, tal vez. Así que lo comprometemos, señor alcalde, para el día de mañana, a las 7 de mañana, poder conversar con usted acerca de ello. Más bien, por favor, yo quisiera solicitar, quizás puede ser entre miércoles y jueves, porque estamos consolidando algunos proyectos después que hemos realizado la audiencia pública, la 5ª audiencia en la Plaza de Armas. Ha variado, o sea, si digamos esa vez era nuestro expediente era 100 mantenimientos, por ejemplo, era 140. De esa fecha hasta el día de hoy ha variado, o sea hemos intervenido a más comunidades, por ejemplo, con mantenimiento, ¿no? Sí. Ahora, los expedientes también, ese día era otra cifra, pero hoy día ya hemos aumentado, entonces todo eso estamos actualizando entre hoy y mañana. Entonces sería, por favor, solicitaría que yo pueda participar el día miércoles o jueves, me puede programar, por favor, para poder brindar esa información a toda nuestra población, porque tiene que ser así. Nosotros, las autoridades elegidas, tenemos que transparentar siempre, hay que informar las cosas que estamos avanzando. ¿A qué se debe eso? Porque es dinero del Estado, y el Estado somos nosotros, todos los ciudadanos, peruanos, apurimeños, cotavamientos. Entonces necesitan esa información en qué se invierten todos estos recursos que se asigna a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Lo coordinamos al interno, alcalde Porfirio, le agradezco el tiempo esta mañana aquí en el informativo Willaricui, y que tenga usted muy buenos días. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Muy bien, ha estado ahí con nosotros el alcalde Porfirio contándonos un poco de la inauguración de este centro educativo que se tiene pactada para el día de hoy, y también diversas actividades de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en beneficio de sus comunidades durante toda esta semana. Muy bien. En Willaricui, desarrollo de la información. Vamos inmediatamente con el desarrollo de nuestra información. Siendo las 7 de la mañana con 26 minutos. 7 de la mañana con 26 minutos, amigos oyentes. Hay que cuidarse, Hernán, a esa creo que vocecita. Sí. A ver, hola, sí. Hola, sí, ya. Ahora sí, ¿no? Bien, amigos, 7 de la mañana con 27 minutos, y ahí estuvo el señor alcalde, don Porfirio Gutiérrez, que también hace la invitación para el día de hoy en la comunidad de Patabamba. Estarán inaugurando el Centro Educativo Nacional, que beneficiará a bastantes estudiantes, ¿no?, de la zona que están próximos a esta comunidad de Patabamba, tanto como Minascucho, ¿eh? Ellos también pueden asistir a esta institución educativa. Y hoy estará al mediodía aproximadamente, ¿no? Aproximadamente al mediodía el señor alcalde para la inauguración de la institución educativa de Patabamba. Importante obra por el desarrollo de la educación de nuestras comunidades. Antes de ir con la información, el desarrollo de la información regional, les recordamos que durante toda esta semana, amigos que nos escuchan, tenemos pactadas ya entrevistas con distintos alcaldes de Cotabamba, ¿no?, de los distintos distritos. Hoy le tocaba al alcalde de Akira, al señor Gonzalo Paz, con el cual hemos estado tratando de comunicarnos, pero no hemos tenido éxito en la comunicación. Así que, señor alcalde, si es que nos está escuchando, estamos esperando su comunicación para que pueda dar su informe de la gestión el día de hoy. Vamos entonces con el desarrollo de la información regional. En Apurímac, el Ministerio Público debe iniciar investigación de infiltrados que atacaron locales públicos en Abancay. Cámaras de vigilancia
instaladas en exteriores del Poder Judicial de Apurímac muestran que autores de incendio, destrucción de oficinas no eran campesinos ni pobladores que salieron a protestar en contra del Congreso. A medida que transcurren las horas, la aparición de más videos grabados por ciudadanos ponen en evidencia que detrás de los ataques realizados en la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Apurímac ha sido parte de una fina estrategia previamente planeada y diseñada desde Lima, cuyo propósito fue desvirtuar las justas demandas del pueblo apurimeño para acusarlo de violentista y justificar la declaración de estado de emergencia. El martes 13, la población de Abancay acataba el segundo día de un contundente paro indefinido que se realizaba en forma pacífica, a diferencia de Andahuaylas, donde la población 3 días antes ya protagonizaba violentas protestas exigiendo el cierre del Congreso, nuevas elecciones y la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia, sumándose después también Chincheros. Ese mismo día también se observó en horas de la mañana alrededor de 20 efectivos policiales apostados en el frontis del Poder Judicial y la sede del gobierno regional. Sin embargo, cuando las movilizaciones se reiniciaron en la tarde, ninguno de ellos retornó a la entidad que resguardaban. Pero bueno, esto se tiene que hacer una investigación ardua, Gonzalo, para identificar a aquellas personas responsables y que todo salga pues a la claridad y establecer responsabilizar a los culpables de estos actos vandálicos que se cometieron en muchos lugares, no solamente en Apurímac, sino en Cusco, en Ayacucho, en Juliaca, en varios lugares. En Arequipa también. Lo que no sabe la gente es que hoy en día la tecnología está tan avanzada que muchas personas empiezan a grabar protestas y estas protestas, estas grabaciones ayudan a identificar pues a estos infiltrados. Si bien es cierto, todos tenemos derecho libre a la protesta, pero una protesta pacífica, no está contemplado, es un delito bloquear carreteras, por ejemplo, destruir la propiedad pública y privada, señoras y señores. Si usted quiere protestar, hágalo de manera pacífica, porque de lo contrario va a tener que atenerse pues a las leyes de nuestro Perú, y es exactamente lo que va a hacer el Ministerio Público, porque va a iniciar esta investigación para dar pues con los responsables de estos ataques que ha sufrido las distintas instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, ya que estos son delitos, señoras y señores. Escúcheme bien, si usted va a salir a marchar, está disconforme con el gobierno actual, con la presidenta Dina Boluarte, o con el Congreso, como estamos todos, creo que todos concordamos en ello, pero si va a protestar, hágalo de forma pacífica, y es más, ayude usted, señor, señora, a identificar a estos revoltosos que muchas veces pues podrían ser personas infiltradas. Ayude a identificarlos para que su protesta no se vea mermada por estos actos vandálicos que ya muchísimas pérdidas económicas y también vidas humanas, señores y señores, le ha costado a nuestro país. Así es, amigos oyentes, si vamos a salir y si salen a hacer también las protestas, hay que hacerlo de manera pacífica, no atentar contra la propiedad privada, porque al atentar contra la propiedad privada y eres registrado captando, dañando los bienes materiales, puede ser denunciado. Y te vas a la cárcel. Sí. Muy bien, en Apurímac, paro regional indefinido prosigue y en las próximas horas se estarían reiniciando los bloqueos de principales accesos a la región Apurímac. Dieron a conocer dirigentes de diferentes organizaciones sociales que anunciaron desde el viernes una tregua de 48 horas que ya se había cumplido o vencido, ¿no? Era sábado y domingo nada más, y bueno, esto se dio para que la población de alguna forma pueda abastecerse de alimentos y víveres. Los dirigentes organizados en el Comité de Lucha dieron a conocer que retomará las movilizaciones en las 7 provincias de la región, exigiendo el cierre del Congreso, convocatoria a nuevas elecciones, renuncia de la presidenta Dina Boluarte, entre otras demandas. Representantes de las principales organizaciones sociales convocantes del paro regional deslindaron contra aquellos sectores políticos que buscan deslegitimar sus demandas con actos de vandalismo y ataques a la propiedad pública y privada, exigiendo que el Ministerio Público y Policía Nacional identifique y detenga a los autores. Claro, y estos tienen que dar luego con la justicia, ¿no?,
para que se les pueda interpelar, qué es lo que ha pasado, de dónde son, investigarlos a estas personas que vienen cometiendo estos actos vandálicos en diversas partes de nuestra región. Y pueden comentarnos también a través del Facebook, estamos saliendo a través del Facebook, pueden comentarnos si es que por su sector ya hay manifestantes quizá en las calles, hay protestantes por ahí, pueden utilizar el Facebook de la radio porque estamos saliendo en señal en vivo, no solamente por la AM, la FM, en todo Cotabamba, sino también en el Facebook de nuestra radio, nos encuentran como Radio Surfui. Vamos con más información. Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el aeropuerto de Juliaca reabrirá hoy, lunes 19 de diciembre, y el aeropuerto de Ayacucho el día de mañana, martes 20 de diciembre. Paola Lasarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, informó que la tarjeta de embarque en los aeropuertos servirá para identificar a los usuarios y también como salvoconducto. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte, en diálogo con medios nacionales, informó que la situación de los aeropuertos en las regiones viene normalizándose progresivamente tras los actos vandálicos que se registraron en varios terminales aéreos regionales en los últimos días, en el marco de las protestas contra el gobierno y el Congreso. Al respecto precisó también que el aeropuerto de Cusco, óigame bien, la gente de Cusco, el aeropuerto ya está operando con normalidad y que entre los próximos días, es decir, hoy y mañana, se va a dar la reapertura de los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Ayacucho. En el caso de Cusco, de la ciudad imperial, todo se encuentra normalizado. También dijo que ya se han restablecido las operaciones gracias al resguardo de la policía y las Fuerzas Armadas. En el caso de Ayacucho, el probable inicio de operaciones será el día de mañana, martes 20 de diciembre. Esto debido a que se está trabajando también de manera inmediata en la reparación del cerco perimétrico, sostuvo la ministra de Transportes y Comunicaciones. Realmente ha sido muchas las personas afectadas, no solamente personas de nuestro país, ¿no?, compatriotas nuestros, sino muchos extranjeros que se llevan una imagen muy mala de nuestro país, porque ellos, bueno, vienen a hacer turismo, a pasar un momento de relajo y se encuentran pues con estas protestas que los obligan a quedarse prácticamente encerrados en las distintas ciudades donde se han venido ejecutando estos actos vandálicos, estas protestas, estos saqueos también, no solamente en Cusco, lo hemos visto en Cusco, en Apurímac, en Arequipa, en Junín, en Ayacucho. Realmente ha sido muchas las personas afectadas a raíz de estas protestas y estos actos vandálicos donde las pérdidas humanas y económicas han sido lamentables realmente, ¿no? Ya son más de 17 víctimas, me parece, las que han sido víctimas de estas protestas, donde la Policía Nacional de Perú junto con las Fuerzas Armadas pues tienen que ejercer el principio de autoridad y llegamos a lamentables noticias. Por eso, señora, si usted me está escuchando en estos momentos, si va a protestar, hágalo de forma pacífica. No tiene por qué invadir un aeropuerto, no tiene por qué tomar un aeropuerto. Eso es un delito. No tiene por qué quemar una fiscalía, no tiene por qué quemar una comisaría, no tiene por qué atacar a un policía. Hágalo de forma pacífica, como algunas personas lo han estado haciendo, y si por ahí ve a un incitador que está alentando a realizar actos vandálicos, por favor, identifíquelo y denúncielo. Eso va a ser la mejor forma. Definitivamente. Sí. Vamos con más información. Vamos, amigos oyentes, a las 7 de la mañana con 37. Nos vamos a una pausa. ¿Qué nos dice Chinchilico? A ver. Chinchilico, por favor. Vamos a una pausa entonces, una brevísima pausa. Chinchilico está diciendo que tenemos que ir a pausa y ya regresamos, siendo las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una pausa en el informativo Huillaricui y ya retornamos. Claro que apoya, ¿no?, la minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia,
es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Imaynayan kashanki wayqay Wilber. Ñachu listuña kashanki carrukuyan purita qallarinaykipaq. Imaynayan Ernesto. Ari wayqay. Ñan lluqsinaypaq hinana kashani. Allinmi wayqay. Ha, ichaqa ama qunqankichu. Susikullawan allinta carrukuyta q'iwinki. Allinta qhawarispa. Señales de tránsito nisqata kasuspalla. Ricky wayqay. Llipin chay señales de tránsito. Informativas, reguladoras, preventivas. Hinallataq reglamentaria nisqakunata. Allinmi chayqa wayqay Wilber. Kanqa yachasqankipunitaqmi Ari wayqay chaykunataqa yachanaspuni. Kaykunaqa manan karu q'iwiqkunallachu. Yachananku. Noqa hina. Kaykunataqa yachanankun chakipi puriqkunapas. Qan hina. Kusa wayqay. Ricky. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí. Y no pude proteger mi cara. Solo eso. ¿Con él? Con él estamos muy bien. Amor. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería. Muy bien, estamos de vuelta, amigos, amigas, señoras y señores, en el informativo Huillaricuy, 7 de la mañana con 41 minutos, hoy 19 de diciembre del año 2022. Vamos a estar continuando con la información en el ámbito regional, pero previo a ello vamos a comunicarnos inmediatamente, está ya en línea me parece, el director de la UGEL, el señor Omar Cárdenas, para que nos pueda comentar acerca de la finalización de las labores académicas, de las labores educativas de los niños y niñas aquí en la provincia de Cotabambas. Así que vamos a darle la bienvenida aquí al informativo Huillaricuy. Señor Omar, buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Buenos días a todos los radioyentes de este informativo Huillaricuy. Reciban un saludo cordial de parte de la UGEL Cotabambas. Estamos para responder las consultas de ustedes y también de repente, si es posible, de los radioyentes. Sí, coméntenos acerca de las labores educativas. Ya han llegado a su final en su totalidad, aún se vienen desarrollando. ¿Cuál es el aspecto en este tema, señor director? Bueno, después de este retorno a la presencialidad, todo el sector educativo se ha movilizado para garantizar, en este caso, una educación presencial, con el propósito de recuperar, en este caso, los aprendizajes de nuestros estudiantes, y para ello, desde el Ministerio de Educación, tanto como la UGEL Cotabambas, hemos establecido estrategias justamente para garantizar eso. En razón a ello, nuestros docentes prácticamente entre la semana pasada y esta semana están concluyendo con su calendarización del año escolar con el cumplimiento de las horas efectivas. Perfecto, señor director. Y muy bien, ¿cuál es la apreciación de los docentes respecto a este año académico que se está llevando en nuestra provincia de Cotabambas? ¿Qué manifiestan ellos?
Sí, pues hay una preocupación de parte de nuestros maestros en vista de que la educación a distancia en el contexto de emergencia de 2020-2021, a pesar de todos los esfuerzos que se ha podido realizar, no ha sido tan efectiva la educación a distancia, y esto se ha podido contrastar con la evaluación diagnóstica que se aplicó entre los meses de abril y mayo, la evaluación regional que ha sido aplicada en el mes de julio, y ahora las evaluaciones de salida que se están aplicando justamente han podido mostrar la brecha, ¿no?, que se ha mostrado por este contexto de emergencia, y en razón a ello pues hay una gran preocupación, pero también hay un compromiso por recuperar el tiempo perdido. Con respecto a este compromiso que menciona, señor director, tal vez hay un plan a ejecutar durante vacaciones en los meses de enero, febrero, marzo, o hay un plan que se prevé también realizar en el año 2023 para de alguna forma nivelar a los estudiantes por este tiempo perdido. Recordemos que venimos de superar una pandemia que ha afectado en especial pues a los estudiantes, ¿no? ¿Hay algún plan previsto para ello? Justamente hay una estrategia nacional que es el refuerzo escolar, en el cual pues nuestros estudiantes del nivel primario en horas de la tarde han estado recibiendo clases o jornadas de refuerzo con el desarrollo de unos cuadernillos, los cuales pues vamos a continuar trabajando durante el periodo vacacional. Estamos estableciendo comunicaciones con los alcaldes electos entrantes, quienes también están preocupados por esta situación, y justamente dentro de su plan de este primer trimestre, sobre todo en el periodo vacacional, van a colaborar pues con estas jornadas, ¿no?, de refuerzo escolar. Del mismo modo también con la Policía Nacional se ha estado conversando para establecer estas vacaciones útiles, considerando esta parte de la recuperación pues de las habilidades matemáticas y comunicativas, ¿no? Muy bien, señor director, tal vez algún mensaje que le quiera enviar en estos momentos a algunos niños o niñas que nos estén escuchando, o a algunos padres de familia. Los micros de Radio Surfui son totalmente suyos. Bueno, la exhortación y recomendación a nuestros queridos estudiantes: siempre el aprendizaje es permanente. Es verdad que estamos en unas, digamos, distanciados por diferentes actividades, pero esto no va a limitar a que nosotros podamos estar revisando nuestros cuadernos de trabajo, nuestros textos escolares. Del mismo modo, a los padres de familia dar espacios para que nuestros estudiantes se sigan reforzando. Si hay oportunidad de participar en estas jornadas vacacionales, en buena hora, predispongamos de tiempo para hacer esto, y siempre estar monitoreando, viendo cómo están avanzando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y a nuestros maestros, del mismo modo, esta situación final que hemos tenido, en este caso por el contexto de esta situación política, muchos de nosotros no hemos podido concluir. Veamos los mejores mecanismos para concluir el año escolar, y en estas semanas, las últimas semanas de gestión, hagamos una planificación pertinente para el año 2023. Esa sería más que todo mi exhortación a toda la comunidad educativa. Le agradezco, señor Omar, por este tiempo que nos ofrece esta mañana para dirigirse a los estudiantes, y como bien usted lo ha mencionado, hay que ser a veces autodidacta, ¿no? La preparación es constante, tanto en el nivel primario, secundario y también, por supuesto, universitario. Uno mismo también tiene que buscar la información, prepararse, leer muchísimo, y este periodo de vacaciones podría funcionar para ello. Muchas gracias, señor Omar. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Tupanan Chiscama. Tupanan Chiscama. Bueno, ha estado con nosotros el director de la UGEL de Cotabambas, el señor Omar Cárdenas, dando pues alguna información sobre la finalización de las clases en los colegios aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Vamos a continuar con más información del ámbito regional, y los gobernadores regionales electos de Cusco y Apurímac rechazan reunirse con la presidenta Dina Boluarte. Mediante sendos pronunciamientos, los gobernadores electos de ambas regiones señalaron que no se les informó la agenda de la reunión y exigieron la renuncia de la jefa del Estado por la muerte de los manifestantes.
El pasado miércoles, mediante un oficio múltiple remitido desde la Subsecretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, la presidenta Dina Boluarte invitó a los gobernadores regionales electos, quienes ejercerán el periodo 2023 al 2026, a una reunión para el día sábado en el Palacio de Gobierno. La cita fijada originalmente para las 9 de la mañana inició al promediar las 2 de la tarde tras el mensaje a la nación que la jefa de Estado hizo acompañada de varios ministros de Estado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, los gobernadores regionales electos de Cusco y Apurímac, dos de las regiones en las que viven las manifestaciones contra el gobierno desde hace 9 días, declinaron la invitación de reunirse con la presidenta de la República. Bueno, hay una negatividad total entonces de los gobernantes de Cusco y Apurímac, que son una de las regiones más afectadas por estas protestas, por estos actos vandálicos, que también han cobrado vidas, por supuesto, que no quieren reunirse con la presidente del Perú, la señora Dina Boluarte, que ayer estuve viendo un mensaje, Hernán, muy contundente de la presidenta Dina Boluarte, donde de alguna manera se dirigía a todos aquellos que están exigiendo su renuncia. Y ella indicaba pues que ella simplemente está cumpliendo la Constitución al haber sido vacado el expresidente Pedro Castillo por haber intentado realizar el golpe de Estado. Recordemos el golpe de Estado que quiso dar el profesor Pedro Castillo en esta lectura de la hoja donde le temblaba la mano y él adjudicó que no sabía lo que estaba leyendo, pero era muy claro que estaba intentando dar un golpe de Estado. Felizmente las Fuerzas Armadas y los distintos ministros que estaban en ese momento pues no le dieron el soporte correspondiente. Entonces la presidenta Dina Boluarte, actual presidenta de la República, indicó que ella simplemente estaba cumpliendo la Constitución y era la presidente que tenía que asumir el cargo después de Pedro Castillo, y también dijo que no entremos en un ámbito de machismo, porque muchos alegaban que por el hecho de ser mujer, ella no iba a hacer las cosas bien. Entonces, en un mensaje muy contundente, que posteriormente vamos a estar subiéndolo tal vez a las redes de Radio Surfui para que puedan ver lo que manifestó la presidenta de la República, Dina Boluarte. Ella dijo que no hay que entrar en ámbitos machistas, que por el hecho de ser mujer no significaría que ella no podría hacer las cosas bien en este periodo de transición, porque ella es una presidenta de transición, bien lo ha mencionado el día de ayer en el mensaje que emitió, y que ella no quiere quedarse en el poder, y ha dicho que si la demanda del pueblo es de que se vayan todos, pues se van a ir todos, se va a ir el legislativo, se va a ir el ejecutivo, que ella no tiene ninguna intención de permanecer en el poder, y que la cancha, la moción de Nuevas elecciones lo tenía el Congreso, ¿no? O sea, la última palabra la tenía el Congreso porque ella ya había emitido pues su mensaje, y que todo estaba en manos del Congreso y habría que esperar. Y le dijo: señores congresistas, por favor, no entremos en venganzas políticas y cosas como ella. Miren el Perú cómo está sufriendo. Fue un mensaje bastante contundente, Hernán, el que dio ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte. Sí, Gonzalo, también lo vi. Sí. Ha sido un mensaje contundente de parte de la presidenta Dina Boluarte. Hasta enojada se le veía, ¿no? Sí, donde llama también a la calma, y también a que no se den pues estos tipos de actos, amigos oyentes, en las manifestaciones, por lo cual también la presidenta Dina Boluarte está dispuesta a dejar el cargo, siempre y cuando también el Congreso llame pues a las elecciones, y de esta manera también pues, amigos oyentes, se tiene que trabajar de una manera conjunta y bajo un previo diálogo, siempre una conversación. El diálogo es fundamental. No la veo con intenciones de quedarse realmente en el poder a Dina Boluarte, simplemente está cumpliendo con las funciones que se le encargaron, como indicaba la Constitución de nuestro país. Nos están escribiendo al Facebook, Hernán. Nos escribe nuestro amigo Eduardo Arcos, nos dice: hola, buen día, Radio Surfui, saludos cordiales desde Akira. Ya llegó Akira, nuestro amigo Eduardo Arcos, después de una larga travesía, seguro. Indica que Messi es el mejor. Dice Helio Córdoba Yan, que también nos dice: buenos días, Radio Surfui, saludos para mi padre Roberto Córdoba León y mi mamita Julia Yanca Wilca en el centro poblado Pisacasa. Saluda a su hijo Helio Córdoba Yanca para toda la familia desde Arequipa. Un abrazo para Helio.
Irene Arredondo Sanabria nos dice en Cotabamba, Radio Poder Chasqui 97.9. Un abrazo para nuestros amigos de Radio Poder Chasqui. Continuamos con más información en el ámbito regional. ¿Qué nos dice? A ver, en Cusco, a raíz del partido del día de ayer, turistas argentinos celebran con algarabía el campeonato de su selección en Qatar 2022. Niño vendedor de artesanías recibió el regalo de una camiseta con el número 10. ¿De quién? De Lionel Messi. Así es, amigos oyentes, a los turistas argentinos que visitaron la ciudad imperial del Cusco celebraron con gran algarabía y emoción en la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco la consagración de su selección como campeón del mundo del Mundial de Qatar 2022 al imponerse a Francia en los penales. Los visitantes extranjeros vieron el partido en restaurantes del centro histórico y al resultar ganador el cuadro albiceleste dejaron sus espacios para dirigirse al pie de la catedral, luego a la pileta e incluso uno de ellos ingresó a darse un chapuzón. En la pileta. En la pileta. La locura, la emoción que causa, amigos oyentes, cuando reciben las noticias buenas, las noticias incluso en este caso de que Argentina es campeón del mundo. Y esto también alegra a toda Sudamérica, amigos oyentes, de que esta selección, la albiceleste, sea campeón del Mundial de Qatar 2022. Y también los turistas argentinos, amigos oyentes, no les importó la lluvia y el frío que se registra en la ciudad de Cusco, y con la bandera y con camisetas en mano entonaron cánticos de su selección que obtuvo su tercera Copa Mundial. Muy bien, bien por Argentina. Vamos con más noticias en el ámbito regional, y es que peritos policiales verificaron daños en instituciones atacadas en el Pedregal. El Ministerio Público de Arequipa participó de la diligencia de inspección en las empresas Gloria y Laibe, así como las sedes del Poder Judicial y la Fiscalía en la localidad de El Pedregal. A cargo de peritos estuvo esta investigación de la Policía Nacional del Perú. El fiscal provincial José Manuel Lazo Paz, a cargo de la investigación, supervisó la inspección técnico-policial realizada por personal especializado de la policía para verificar los daños en las empresas e instituciones públicas. Asimismo, se recabó videos e imágenes, labor que tuvo a cargo de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú. Te lo digo, si eres un revoltoso, ahí está la tecnología, los videos te van a identificar y te van a meter preso por ello. Conforme la persecución penal inteligente, se están efectuando las diligencias necesarias que permitan obtener pruebas en la investigación iniciada por el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Más noticias en Arequipa. Sí, 6 de la mañana con... Bueno, 7 de la mañana con 56. Exacto. Gracias, Gonzalo. De nada, amigo. Gracias, se le agradece. Vamos con más información, amigos oyentes. Y ganaderos de la región Arequipa donaron 600 litros de leche fresca. El personal policial de la comisaría de Aplau, al mando del comandante de la Policía Nacional del Perú, Edward Vázquez Acaro, repartió ayer leche fresca a bordo de un patrullero. La unidad recorrió diversos anexos de Aplau para entregar este líquido a familias de bajos recursos económicos, las cuales se mostraron agradecidas. Los ganaderos donaron la leche para no botarla. Esto porque la empresa Gloria aún no podrá acopiarla tras el ataque y saqueo que hicieron delincuentes durante las protestas. Recordemos pues el saqueo y este ingreso violento que tuvieron los protestantes a esta empresa, que de alguna manera no están perjudicando a la empresa Gloria directamente. Están perjudicando a las personas que trabajan en la empresa Gloria, que son gente del sector. Están perjudicando a estos ganaderos que han tenido que prácticamente deshacerse de su leche, porque si no se iba a malograr. Leche Gloria no está acopiando, como bien lo mencionaba la noticia, no está acopiando leche. Entonces hay pérdida para los ganaderos. Porque, ¿y cuál es la mejor solución para ellos? A que se malogre, que se pierda, donarla a las personas de escasos recursos. Esas son una de las consecuencias pues, de hacer estos actos vandálicos, ¿no? Miren estas personas que están perdiendo litros y litros de leche e ingresos para sus familias, que lógicamente no van a tener este mes. Y ahí también se ha perjudicado bastantes puestos laborales, Gonzalo. Sí, definitivamente. ¿Cuántas personas están, digamos, de repente con suspensión perfecta? Otros de repente les han terminado, digamos, el contrato, les han finalizado
Y bueno, ahora ¿qué va a ser de ellos? ¿Cómo van a sustentar a sus familias también, ¿no? Porque hay trabajadores de Gloria. Me imagino que los protestantes tendrán que darles trabajo, pues no estos que han hecho estos actos vandálicos, tienen que hacerse cargo. Claro, que creen una empresa por ahí. Claro, a ver trabajo. Si pueden, pues, ¿no? Sí, es lamentable, amigos oyentes, de atentar pues contra una empresa que brinda trabajo, brinda también el movimiento económico, no solamente en la región de Arequipa, sino a nivel del país. Y estos actos genera desempleo, genera también, amigos oyentes, pérdidas económicas y también daños materiales y por lo tanto también se ha visto afectado la economía de esta región. ¿Qué les cuesta protestar de manera pacífica, hermano? Se han visto en muchas ciudades que la gente ha salido de forma pacífica, el ejército y la policía los han resguardado a ambos lados, prácticamente cuidándolos, y han salido pacíficos, cantando, diciendo que se cierre el Congreso, que se vayan todos, el pedido que tengan, pero de forma pacífica, sin piedras de por medio, sin palos de por medio, sin bombas molotov de por medio, sin estar saqueando tiendas. Han saqueado Telefónica, han saqueado tiendas de Claro en la ciudad de Arequipa. En Cusco, Totus. En Cusco, el Real Plaza, estos vándalos intentaron ingresar en Cusco al Real Plaza para saquear. Como bien lo mencionas, Totus, han incendiado fiscalías, han incendiado puestos de trabajo, se han cometido robos durante estas protestas, gente del mal vivir que aprovecha también estas circunstancias para hacer de las suyas, pero nosotros como ciudadanos conscientes, con una responsabilidad por el bienestar de nuestro país, si yo no estoy de acuerdo con algo del gobierno, pues salgo a manifestarme, a protestar, pero de forma pacífica. Estoy seguro que las Fuerzas Armadas y la policía pues van a estar ahí para resguardar nuestra integridad y no, como se ha visto, para estar enfrentándonos entre peruanos, ¿no? Entre ciudadanos y entre las Fuerzas Armadas. Y ojo, si estamos en estado de emergencia, y eso tienen que entender las personas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tienen que mantener el orden público, tienen que ejercer su principio de autoridad. No es que la policía va a ir de loco o las Fuerzas Armadas va a ir de loco a intervenirte o a tirarte una bomba lacrimógena, ¿no? Lógicamente, si ven actos vandálicos, van a hacer el uso de la fuerza, porque así lo manda la ley, así lo demanda la ley. Así está establecido. Sí. Y también, Gonzalo, por ahí vi un video donde manifestantes bloquearon una vía y el ejército estaba al frente, ¿no? Entonces se acercó uno de los dirigentes, que lideraba a este grupo, se acercó, conversaron con un representante del ejército, ¿no? Entonces el militar o el coronel decía: señores, retírense por favor, hagan de manera pacífica vuestro paro, está prohibido, digamos, atentar contra la propiedad privada, hacer desmanes, porque esto tiene sus consecuencias a largo plazo. Pero sin embargo, el dirigente que estaba ahí, muy respetuoso, educado, dijo: sí, perfecto, vamos a estar unos cuantos minutos, de acuerdo a lo que ustedes nos puedan brindar, y nosotros nos vamos a retirar. Entonces el comandante le dijo: ya, está bien, tienen unos 30 minutos más o menos, hagan su paro. El dirigente regresó hacia donde estaba la multitud, la gente, les dijo: señores, he conversado con el coronel y por lo tanto tenemos unos 30 o una hora para estar acá haciendo nuestras manifestaciones de manera pacífica. Y por ahí saltaron unos cuantos, 3 o 4 o 5, que están locos, que a nosotros nadie nos puede imponer el tiempo de horario que podemos hacer en nuestro paro, es nuestra lucha, estamos en contra de esto, así. Entonces se pusieron revoltosos. Por lo tanto, el dirigente de esta agrupación llamaba a la calma, pero sin embargo los que estaban presentes se ponían pues ahí. Decían: ¿cómo nos van a dar tanto tiempo para manifestar? Muy poco, ¿no? Nosotros queremos lo que tenemos que hacer, hay que salir a la calle, vámonos por este lado, ¿no? No pueden destruir propiedad privada, propiedad pública, amigos, amigas, entiendan eso, no pueden. La policía y las Fuerzas Armadas van a tener que hacer lo que corresponde si a ustedes los ven de alguna forma dañando las instituciones públicas y las instituciones privadas, o sea, realizando saqueos. O sea, ¿estamos hablando de protestantes o de delincuentes? No entiendo. Continuamos con la información. Sí, 8 de la mañana, amigos oyentes, y en Arequipa también la Fuerza Aérea traslada a 70 niños en vuelo humanitario. La Fuerza Aérea del Perú, en un vuelo de ayuda humanitaria, trasladó de la capital de la República a la ciudad de Arequipa a 70 niños con discapacidad. La aeronave arribará a la base aérea de La Joya. Los pasajeros serán trasladados en vehículos del gobierno a un punto de desembarque en la Ciudad Blanca.
Bueno, este acto es muy bueno para aplaudirlo, ¿eh? Sí. De este vuelo humanitario que lleva a 70 niños que sufren con discapacidad. Recordemos que el aeropuerto de la ciudad de Arequipa va a empezar a realizar sus operaciones progresivamente desde hoy, ¿no? Vamos a ver cómo se viene desarrollando esto, porque el aeropuerto de Arequipa, bueno, junto con otros aeropuertos, me imagino, el de Cusco también intentaron tomarlo, pero las fuerzas del orden pues lograron establecerse y sacar a estos manifestantes o a estos protestantes que querían pues de alguna forma, no sé, destrozar el aeropuerto, como lo hicieron en Arequipa, Hernán. La gente de Arequipa logró ingresar al aeropuerto, logró instalarse ahí y han realizado destrozos, pérdidas millonarias, y a raíz de esto el aeropuerto de Arequipa no va a poder funcionar de noche, me parece, durante un tiempo prolongado, ¿no? Claro, y muchas personas se van a verse afectados, ¿eh? Totalmente. Los vuelos también van a ser escasos para ir hacia Arequipa. Y lo que comentaba un efectivo policial, un alto mando policial de la ciudad de Arequipa, es que las personas que han ingresado al aeropuerto de Arequipa a destruir no son personas cualquiera, porque dice que han ido a puntos estratégicos a romper, a destruir, para de alguna forma afectar pues los vuelos comerciales en este aeropuerto. Entonces no es un protestante cualquiera, sino es gente que ya va direccionada a un punto a romper ciertas instalaciones que saben que va a tener pues un impacto bastante alto, como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Que el aeropuerto de Arequipa no va a poder funcionar durante el horario nocturno durante mucho tiempo. Seguramente previo a este ataque, Gonzalo, pienso que ya las personas se están metiendo a ver dónde atacar todo eso, ¿no? Pero sin embargo, esperemos que se hagan las investigaciones respectivas para dar con estos responsables que atentaron contra el aeropuerto y también perjudican los vuelos comerciales y también perjudican a la población, perjudican también en la economía, porque no sé, creo que los pasajes van a subir hacia Arequipa. Totalmente. Y esto afecta a la población. Sí, no es lo que no entiende a veces la gente, pero bueno. Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos. Chinchilico nos dice que tenemos que ir a una pausa, una breve pausa para retornar con las primeras planas. Las primeras planas que va a estar a cargo de Liz Saldívar. Una brevísima pausa y ya retornamos aquí en el informativo Huillaricui en Radio Surfui. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuzlap, que estado de emergencia declarado Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Muy bien, amigos, 8 de la mañana con 8 minutos aquí en el informativo Willaricui en Radio Surfui. Titulares de las primeras planas. Y es momento de los titulares de las primeras planas que van a estar a cargo de nuestra colega Liz Saldívar, que se encuentra en la cabina número 3, creo, ¿no? Sí, Chinchilico, no, está claro. En la cabina número 3, nuestra colega Liz Saldívar, para que nos dé la información de los diarios de circulación a nivel nacional, regional e internacional con las primeras planas. Liz, tienes a tu disposición Radio Surfui. Tal inicio de semana, diría yo, de hecho, con preocupaciones definitivamente en las diferentes regiones y en todo nuestro país, pero sin amigos oyentes a través de las diferentes plataformas de Radio Surfui estuvieron atentos a que se anunció y se dijo pues al inicio del programa, y ya desde la semana anterior venimos con este espacio de poder darles a las autoridades de nuestra provincia de Cochabamba dirigirse a su población y darle este informe, que es importante, necesario que conozcan pues todos los proyectos que se han ejecutado, que están en ejecución, que se están dejando también con seguramente aprobaciones, y también por supuesto el tema de las dificultades que se habrán presentado durante esta gestión 2019-2020. Sin embargo, voy a hacer el llamado, ojalá que para mañana, esta semana todavía tenemos, obviamente ya está comprometido el señor alcalde de Chalhuahuacho, como lo ha dicho, entre miércoles y jueves se ingresa. Asimismo, el alcalde provincial, que también nos los ha pedido un espacio, el día miércoles se le está asignado ya, y ojalá mañana en tu caso tendrías un espacio para el señor alcalde de Taquira, que hoy pues no sabemos cuál fue la circunstancia y habíamos pactado la entrevista. Ojalá se pueda comunicar con Radio Surfui. Asimismo también el señor alcalde de Mara, que tienen a disposición este espacio para que pueda dirigirse a la población y dar pues a conocer sobre estos logros de su gestión y también, por supuesto, las dificultades. Ojalá se pueda concretar con todas las autoridades de nuestra provincia de Cochabamba, porque todos tienen la posibilidad y hemos aperturado esta ventana en Radio Surfui para que puedan cumplir. 8 de la mañana con 10 minutos. Con este preámbulo yo me voy rapidísimo a la lectura de los principales diarios de circulación regional. En este caso iniciamos obviamente con el diario de Apurímac, el diario El Pregón. Y bueno, preocupación definitivamente en la población, como decía, sin nada definido por adelanto de elecciones en el Congreso. Ponen ahí en titular grande y en letras rojas, paro indefinido, continúa hoy, pone en su titular y obviamente una fotografía pues con la bandera y también los manifestantes en la principal arteria de Abancay. Tras haberse otorgado 2 días de tregua, dirigentes sindicales de las diferentes provincias emitieron pronunciamiento en el que ratifican que el paro regional indefinido continuará desarrollándose a partir de hoy lunes 19 de diciembre en Abancay. Seguirá la paralización, manifiesta el titular del Pregón en esta mañana. Por otro lado también, irresponsabilidad que pone en riesgo. Alertan el arrojo de residuos sólidos hospitalarios cerca al mirador. De las 6 provincias, el gobierno dice cesa a 6 subprefectos provinciales en nuestra región de Apurímac. Bueno, el diario El Chaque ha estado revisando, pero todavía están muy desactualizados con sus notas del día viernes todavía ellos. Ahora sí, nos vamos a la hermana región de Cusco. ¿Qué nos dice el diario El Cusco también en esta mañana en su titular principal? Empresas anuncian suspensión perfecta para sus trabajadores. En otros casos otorgan vacaciones anticipadas y también hay despidos. Qué pena realmente lo que viene ocurriendo al interior de nuestro país. Turismo en Cusco queda muy afectado. Panorama muy sombrío para la principal actividad económica del Cusco cuando ya se estaba logrando la reactivación de a poco. Ahora esta situación, cuando se superaba ya esta crisis, Perú y las empresas, dice una intensa campaña
para recuperar la imagen de nuestro querido Perú. Por otro lado, diario El Cusco, entre sus titulares también nos dice, en esta mañana, 19 de diciembre de 2022, movilizaciones continuarán y reitera que serán pacíficas. Organizaciones sociales del Cusco ratifican que continuarán medidas para exigir el cierre del Congreso y elecciones adelantadas y señalan que se hará frente con rigor a los infiltrados. Mientras tanto, continúan suspendidas las labores escolares, hay desabastecimiento en el mercado. Por su parte, también los taxistas y transportes masivos señalan pues que brindarán servicio. Asimismo, diario El Cusco, para esta mañana, también entre sus principales titulares, nos indica policías y civiles heridos en crisis son evacuados a Lima. Y bueno, de hecho que se sabe, ¿no?, que hasta el momento se ha dado ya el informe que son 25 personas que han perdido la vida hasta el momento. Ojalá que no se aumenten estas estadísticas, pero sin embargo hay personas que efectivamente están pues con heridas muy, muy graves. Cesaron, dice, a todos los subprefectos, también esto en la región de Cusco. Implementan plan de contingencia en Cusco para evitar problemas con precipitaciones pluviales. En la parte superior también, diario El Cusco dice, Dina Boluarte anuncia cambio de premier y reajustes del gabinete. Se va Pedro Angulo y habrá nuevos titulares en cultura y educación. Restablecen tránsito en ferrovía entre Machu Picchu y Ollantaytambo. Ahora sí, nos vamos al otro diario de la región de Cusco, diario El Sol. Protestas continuarán hoy con productos encarecidos en los centros de abastos por escasez y en otros casos especulación. Más el anuncio de bloqueos, organizaciones sociales de Cusco anuncian reinicio de movilizaciones que serán pues permanentes, dice en esta semana. Por otro lado, también diario El Sol trae entre sus titulares, Dina Boluarte anunció cambio de primer ministro. La presidenta Dina Boluarte indicó la recomposición del gabinete ministerial para que sea un poco más político, para poder enfrentar, dice, los descontentos sociales y tender los puentes de diálogo. Más titulares, el diario El Sol, sobre todo, dice, los varados en Cusco, Machu Picchu, Pueblo y Ollantaytambo son más de 250 turistas que ya han sido trasladados en vuelos humanitarios. Qué buena noticia, realmente a la espera estuvieron pues en esta zozobra todos los turistas allá en Pueblo Machu Picchu. 8 de la mañana con 15 minutos, ahora sí nos vamos a la hermana región de Arequipa. El diario El Correo en su titular principal dice, organizaciones civiles, comerciantes que incluso apoyaron las protestas y gremios piden fin de demandas. Arequipa no quiere más ya violencia. Asimismo, el diario El Correo de Arequipa también pone en sus titulares y la fotografía definitivamente infaltante. Argentina se lleva la copa en final de infarto. La fotografía de todo el equipo pues argentino, encabezado ahí por Messi. Alto al bloqueo y mesa de diálogo para llegar a la paz en Chala, pone en sus titulares Correo de la región de Arequipa. Ahora sí, nos vamos a la lectura de los principales diarios de circulación nacional y empezamos con Expreso. Dice, en su titular, de presidentes de Colombia y México en problemas de peruanos. Intromisión roja infame, pone en el titular, y bueno, de hecho la fotografía de ambos mandatarios que aparecen de Colombia y México. Ambos mandatarios muestran, pues dice, una ignorancia de lo que está ocurriendo en el Perú, al decir que la oposición quiere tumbar a Castillo por ser serrano y pobre. Imagínate, ellos también con esta lectura, o de hecho también la misma lectura o la misma diálogo que pone siempre Castillo, ellos también caer en esa misma situación es realmente complicado para nuestro país, y peor aún con las declaraciones de estos mandatarios. Vamos con Exitosa. Exitosa dice, Dina Boluarte anuncia que el martes juramenta y descarta a Jorge Nieto. Cambia premier, dice,
jefa de Estado revela también que cambiará a otros ministros. Reafirma que no renunciará y que no es traidora. Dice también que Fiscalía y Fuero Militar investigan muertes producidas en estos actos de violencia. Mientras tanto, en el titular también exitosa nos traen esta mañana en oración del Angelus pide cese de violencia e invoca al diálogo. El Papa reza por el Perú y todos empecemos a rezar y bueno, de acuerdo, no importa la religión, ¿no? Empecemos a orar y a rezar por nuestro querido Perú para que llegue ya la paz. Por otro lado, La Razón dice, anuncia salida de Premier Pedro Angulo y de varios ministros por falta de firmeza para enfrentar, dice, bravatas de izquierda y violentistas. Dina corta cabezas, pone pues en sus titulares en letras rojas también La Razón y de hecho la fotografía de Dina Boluarte. Por otro lado, vence a Francia en penales tras partido de infarto. Argentina es el campeón del mundo y Messi toca la gloria. Lionel Messi fue elegido el mejor jugador de Qatar 2022. En la parte inferior dice fiscal dice sobre Vizcarra, dice cobraba coimas en sobre sí, pedía pedazo de torta. Pone La Razón esta mañana. 8 de la mañana con 19 minutos. Y El Comercio, ¿qué dice? 62% respalda adelanto de comicios con reformas. Boluarte anuncia que cambiará al primer ministro. Messi alcanza la gloria eterna y la fotografía definitivamente pues infaltable casi en todos los diarios de Messi en esta mañana. La República, Fuero Militar investiga muerte de civiles. El contrasentido jurídico de Dina Boluarte, dice La República. Por otro lado, Argentina, campeón del mundo Qatar 2022 y la fotografía definitivamente pues ahí levantando la copa o el balón de oro, ¿no? De Messi. 8 de la mañana con 20 minutos y gestión, ¿qué nos traen esta mañana? La economía al límite de sus fundamentos. Expertos analizan impacto tras una semana de protesta y definitivamente gestión está para darle una lectura en esta mañana sobre estos análisis. Por otro lado, Dina Boluarte anuncia que reemplazará a Pedro Castillo en la PCM. Así está en esta mañana los principales diarios y también nos vamos con Perú 21. Cambio de timón, indicó un nuevo gabinete, tendrá pues un perfil más político, dice Dina Boluarte, anuncia que Pedro Angulo no continuará ya al frente de la PCM y juramentará mañana a su reemplazo. Efectos o prefectos de Castillo promueven violenta protesta en todos estas manifestaciones se ha visto y esa es la investigación que se ha venido desarrollando y se está desarrollando. Médico fue agredido cobardemente por una turba, también pone entre sus titulares Perú 21. Nos vamos con otro diario El Correo, pero ya en circulación de forma nacional. Durante protestas fueron atacados con armas de fuego y ahora luchan por sus vidas. 4 policías graves que están ahora mismo en cuidados intensivos. Presidenta Dina Boluarte anuncia que el premier Pedro Angulo dejará su cargo. Pone en sus titulares diario El Correo. Y bueno, ya prácticamente para terminar, nos vamos con el diario El Peruano. Uno de los cambios será en la jefatura de la PCM. El presidente Boluarte renovará el gabinete ministerial este martes. Considera, dice, necesario un equipo con solvencia técnica, pero también con más experiencia política. Jefe del Estado anuncia incremento de 500 soles de aguinaldo de Navidad para trabajadores del sector público. Bueno, se entendía que pues recibían, creo que los trabajadores del sector público 300 soles, ¿no? Entonces es un aumento de 500 soles que se les entregará en este nuevo fiesta navideña. Reabrirán aeropuertos afectados por protestas. MES analiza plan de reactivación en las regiones. Trae en sus titulares el diario El Peruano. 8 de la mañana con 22 minutos. Muchísimas gracias por la atención, amables oyentes, y buenos días, amigos Hernán y Gonzalo.
Muy bien, muchísimas gracias Liz por toda la información completa de las principales portadas en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Liz Aldívar con las primeras planas y es momento de tu parte favorita, me parece, Hernán. La parte favorita. Vamos por los sanos. Vamos con deportes. Claro, las comiditas de hoy. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Muy bien amigos, y en el bloque deportivo, la noticia que ya es tendencia a nivel universal, diría yo, no solamente mundial, sino universal, es que ya tenemos campeón del mundo y es nada más y nada menos que la albiceleste, el país de Argentina. En la mejor final de la historia se coronó como campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y es que el día de ayer Argentina y Francia se vieron las caras en el Lusail Stadium por la final del Mundial 2022. ¿Con goles de quién? De Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel. La albiceleste se lleva su tercera Copa del Mundo. Así que ha sido un partidazo realmente lo que hemos tenido el día de ayer. Así es, amigos oyentes, es el momento de Argentina que levanta su tercera Copa del Mundial, en este caso Qatar 2022. Y bueno, ayer Messi hizo pues un espectacular partido donde dio del todo por el todo, y también recordando, creo que es su último mundial, creo, ¿no? Él ha dicho, él ha manifestado que le gustaría jugar un mundial como campeón del mundo. O sea, con esto está diciendo que le gustaría continuar todavía. No sé si el físico, el cuerpo, la edad le dé, pero él ha dicho que todavía va, porque recordemos, tiene, me parece, 35 a 36 años Lionel Messi, de acá a 4 años va a tener 40. Entonces no sé qué tan bien esté, en qué condiciones. Bueno, pero si es que se mantiene, sigue haciendo el deporte, sigue, digamos, en constante actividad y siendo titular, yo creo que podría hacerla todavía. Luego de 36 años, Argentina se ha vuelto a coronar campeón del mundo. 36 años. Casi la edad de Messi. Sí, y si mal no recuerdo, nosotros también fuimos luego de 36 años al Mundial, ¿o no? Sí, 36 años. Entonces por ahí tenemos una similitud. Pero luego de 36 años han podido alzar la Copa del Mundo al vencer 4-2 en los penales a Francia, uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor, ¿no? En una vibrante final que terminó igualada 3-3 en los 120 minutos, ¿no? Recordemos también que empezó muy fácil. Argentina dio una cátedra de lo que era el fútbol, se impuso por 2-0 inmediatamente. Sudamérica se sentía campeón en ese momento, pero no contaban con la astucia que se estaban enfrentando pues a uno de los grandes como era Francia. Claro, el campeón del mundial pasado. Rusia. Sí. Bueno, ahí Francia a los 10 minutos lo empató a Argentina. Bueno, ya ahí de repente un poco desgastados ya estuvieron los albicelestes, porque hicieron un buen partido desde el inicio. Hubo toques, hubo juego, hubo diversión, hubo todo, Entonces ya faltando 10 minutos, la reacción de Francia se impuso para poner el 2-2 y luego irse a la largue, ¿no? Un penal también que lo cobraron y bueno, ha sido una mano de un defensa y se cobró el penal. Mbappé, sin dudarlo, se puso el balón al frente y ejecutó el penal y lo cantó, el primer gol. A los 2 minutos o 1 minuto y medio más o menos, le hacen un pase a Mbappé, casi a media tijera, coloca el segundo gol este gran jugador Kylian Mbappé. Y el tercer gol fue un penal, ¿verdad? Sí, también. Una mano que le chocó a un jugador argentino. ¿Y quién fue a ejecutarlo? Kylian Mbappé. Mbappé, este monstruo que es joven aún. Y a raíz de esto, bueno, perdió Kylian Mbappé el Mundial el día de ayer, pero mandó un contundente mensaje al haber perdido la final de la Copa Qatar 2022, ¿no? Luego de varias horas sin pronunciarse, porque lo vimos todo asado ahí a Kylian Mbappé recibiendo la copa, le dieron el
botín de oro, ¿no? El botín de oro. Le dieron el botín de oro, le dieron su medalla, estaba con una cara de pocos amigos, pero Kylian Mbappé dejó un escueto mensaje en sus redes sociales tras perder la final del Mundial Qatar 2022 con Francia. Kiki buscará su revancha, ¿no? El fútbol muchas veces puede ser un deporte justo para algunos e injusto para muchos otros, y esta vez la felicidad se la llevó Argentina y bueno, Francia perdió, pero estuve escuchando el día de ayer, Hernán, ¿sabes cuánta plata se han llevado los 4 finalistas de la Copa del Mundo Qatar 2022? No, ni idea. Tengo un dato, el cuarto lugar se ha llevado $25 millones. 25 millones. El tercer lugar se ha llevado $25 millones más un bono de $2 millones por haber ganado el tercer lugar. 27 millones. 27 millones. ¿Ya? El segundo lugar, que en este caso es Francia, se ha llevado, si mal no recuerdo, $30 millones. Wow. Y el primer puesto alrededor de $70 millones. Y eso. Un sencillo. Para Argentina. Sí, para Argentina. 70 millones, ¿no? Sí. Bueno, amigos oyentes, recordemos que Argentina fue campeón de 3 mundiales. Fue en el año de 1978, luego en el año de 1986 y hoy, en el año 2022, se reencuentra nuevamente con la orejona, con la Copa del Mundo. Entre tanto, Francia también levantó la Copa en el año de 1998, Francia 98, y también en el año de 2018, Francia levanta la Copa del Mundo, esto en el Mundial de Rusia 2018. Ya saben, esa es la información y bueno, a raíz de todo esto pues distintas personalidades del fútbol se han manifestado en sus redes sociales. Uno de ellos ha sido también el jugador peruano que se retira, ya anunció su retiro, el jugador peruano de Alianza Lima, uno de sus ídolos, Jefferson Farfán. Pensé que iba a decir Paolo. No, Jefferson Farfán se manifestó en sus redes sociales felicitando a Lionel Messi. También salió Neymar a felicitar a Messi, Ibrahimovic también, Zlatan también. Varios jugadores han manifestado su alegría porque luego pues Lionel Messi ha estado buscando esta copa durante muchos años, ¿no? Todos los años de su carrera y por fin se le dio. Se le hizo realidad. Se le hizo Tócame que sea realidad. Ayer estaba levantando la copa. Y estaba celebrando con su familia, ¿no? Se le veía bastante contento con la familia, con sus 3 hijos. Con Antonella. Con Antonella Rocuso, creo que es, ¿no? Y dicen, yo quiero ser como Messi, Antonio. Que mi relación sea como Messi, dicen. Sí, parece una relación linda. Él estuvo ayer con su familia celebrando, como la mayoría de jugadores argentinos que estuvieron celebrando con la familia. Muchos de ellos se pusieron a llorar. Este chico joven también que le dieron el premio al mejor jugador joven, también se puso a llorar, ¿no? Porque él había manifestado en una de sus declaraciones que su sueño era jugar un mundial y también además su ídolo era Lionel Messi. Mira. Entonces qué mejor que se le cumplan ambos, ¿no? Jugar un mundial con su ídolo de la mano. Uno de los mejores días de su vida definitivamente para los jugadores de Argentina. Bueno, recordemos, Kylian Mbappé mandó un mensaje en sus redes sociales donde puso volveremos. Ojalá vuelvas más humilde, amigo Mbappé, porque ayer se te vio bastante egocéntrico, no sé cómo decirlo, pero te vi muy ensimismado. Tal vez otra actitud frente a este resultado, se le vio un poco soberbio también a Kylian Mbappé, pero bueno, son cosas del fútbol. Otro también, ¿sabes quién se ha puesto la camiseta argentina? Tu pata Vidal. Arturo Vidal apuntó a Mbappé por menospreciar al fútbol sudamericano, que recordemos las declaraciones también de Kylian Mbappé, donde dijo que no hay punto de comparación entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Claro. ¿Y qué dijo Vidal? Vidal. Es tu amigo, Mira lo que dijo, A ver. Aprende de los que inventamos del fútbol. Eso se lo dijo a Kylian Mbappé, amigos oyentes, tras sus declaraciones polémicas, pues hace unos cuantos días, donde Kylian Mbappé dijo de que lo siguiente, bueno, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan, es lo que dijo Mbappé. Le respondió Arturo Vidal, aprende de los que inventamos del fútbol.
Eso es lo que dijo en sus redes sociales. Bueno, Chinchilico ya nos está haciendo señas. Coditos. Hernán, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Hemos llegado ya a la parte final del informativo Huillaricui aquí en Radio Surfui. Hoy, 19 de diciembre del año 2022. Claro, y el día de mañana, amigos oyentes, volvemos de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana, a 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito nacional, regional, internacional y también con las notas deportivas y las locales. Ha sido un gusto, amigos, que tengan un excelente día. Recuerden, por favor, siempre si van a protestar por ahí, háganlo de forma pacífica. No perjudiquen al país que ya bastante daño ha recibido a raíz de la pandemia y hoy en día por estas protestas en las calles de las distintas regiones de nuestro país. Siendo las 8 de la mañana con 33 minutos, se despide con ustedes Gonzalo Huirce y Hernán Zulca. Un abrazo, cuídense. Hasta mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.